En anteriores videos hemos visto cómo podemos usar la función si anidada para evaluar diferentes criterios que son independientes entre sí. Pero ¿qué pasa si ahora cada criterio tiene no solamente una, sino dos o más condiciones y necesitamos evaluarlas todas a la vez? Para eso utilizaremos las funciones IO de Excel. Muy buenas, espero se encuentren bien. Las funciones IO sirven para evaluar más de una condición al tiempo en un solo criterio. Podemos utilizarlas combinadas con funciones si anidadas, pero puede utilizarse con otro tipo de funciones, no hay ningún inconveniente. Pero vamos a ver en qué casos utilizamos I y en qué casos utilizamos O. Las funciones I las vamos a utilizar siempre que necesitamos que todas las condiciones que nos plantea el criterio se cumplan. Pero cuando solamente requerimos que alguna de las condiciones del criterio se cumplan, usamos la función O. Vamos a ver la estructura de la función I u O combinada con la función si. En este ejemplo estamos trabajando en la función I, pero aplicaría lo mismo para la función O. Veamos la sintaxis. Como toda función en Excel debe iniciar con el signo igual y enseguida el nombre de la función. En este caso es la función si. Como la función principal va de primeras. Si ustedes recordarán la estructura de la función si, va a una prueba lógica, un valor verdadero y un valor falso. Pero eso era porque solamente estamos evaluando una condición a la vez. Como acá vamos a evaluar más de una condición en simultánea, necesitamos usar la función I u O según sea el caso. Entonces vendría esa función en específico y un paréntesis. Mucha atención con esto. Dentro de ese paréntesis vendrían todas las funciones lógicas o pruebas lógicas que queremos evaluar en simultánea. En este caso estamos evaluando dos pruebas lógicas, pero podemos adicionar más colocando un punto y coma y seguir escribiendo más funciones lógicas. Después de eso seguimos con la estructura normalita de la función si. Recordarán que después de la prueba lógica vendría un valor verdadero y después un valor falso, porque esa es una función si común y corriente, solo que en lugar de evaluar una sola condición estamos evaluando más de una condición. Si fuera la función O, le quitamos esta I y la reemplazamos por una O, no es nada más, y ya dependiendo nos va a dar verdadero o nos va a dar falso. Si es la función I, va a dar verdadero si todas las condiciones se cumplen, y nos dará verdadero la función O si alguna de las condiciones se cumplen. ¿Cuándo nos dará falso? En la función I, si alguna condición nos da falsa. Y en el caso de la función O, si todas dan falsas. Vamos a ver en un ejemplo más claro y numérico en Excel cómo podemos utilizar estas funciones en combinación para un caso más cotidiano. Tenemos el siguiente caso donde hay un listado de personas acompañados de su edad y de la condición de si es estudiante o no es estudiante para definir si debe estar en cuarentena o puede salir. ¿Qué nos están solicitando? Se deben quedar en cuarentena las personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: ser menor de edad, estar estudiando. Primero debemos definir si necesitamos usar la función I o la función O. Como nos estamos dando cuenta, con que se cumpla uno de los dos requisitos es suficiente para que la persona se quede en cuarentena, porque dice allí claramente se encuentra en alguna de las siguientes situaciones, lo cual nos está indicando que con que se cumpla que esté en alguna de esas, sin importar si no está en la otra, necesariamente se debe quedar en cuarentena. Y habíamos dicho hace un momento que cuando se presente ese caso donde alguna de las condiciones se debe cumplir, no todas sino alguna, utilizamos la función O. Entonces procedemos a hacer uso de esta función. Iniciamos, como decía, la sintaxis igual si la función que necesitamos en este momento para evaluar ambas condiciones dijimos que eran O paréntesis y vendría la primera prueba lógica: ser menor de edad. Para ser menor de edad en Colombia, que es el país donde me encuentro, se requiere que sea menor de 18 años. Entonces la primera condición para quedarse en cuarentena es que esa persona sea menor de 18 años. Escribimos haciendo menor que 18. En este computador me está solicitando que utilice coma en lugar de punto y coma, porque así está configurado. Ustedes utilizan el que les muestre acá el mensaje emergente de ayuda. En mi caso es una coma. Ahora procedemos a la siguiente condición que vamos a evaluar, que es el caso de si estudia. Seleccionamos con el mouse la celda C2
que es la primera, no nos interesa qué valor esté ahí, sino la condición. Me dicen que para estar en cuarentena tiene que estar estudiando, lo cual nos indicaría que acá el valor debería ser sí. Escribimos C2 igual sí. Como sí es una palabra en informática y en programación, las palabras deben ir entre comillas, los textos. Ya podemos cerrar el paréntesis. Ahora viene lo siguiente. ¿Qué pasa si se cumple alguna de las condiciones? La persona se debe quedar en cuarentena. Entonces, entre comillas, podemos escribir cuarentena. Cerramos comillas. Y en caso de que no se cumpla ninguna de las condiciones, esa persona puede salir. Y entre comillas, podemos escribir no tiene restricción. ¿Cuántos paréntesis nos hacen falta por cerrar? Solamente uno, porque el de la función O ya lo cerramos acá. Cerramos paréntesis, oprimimos la tecla Enter. Vamos a mirar los resultados. Nos ubicamos nuevamente en la celda D2, arrastramos o damos doble clic en la esquina inferior derecha y nos llena los resultados. Vamos a verificar si estamos en lo correcto o no. Por ejemplo, Juan tiene que quedarse en cuarentena porque tiene 15 años y aparte de eso está estudiando, es decir, está cumpliendo ambas condiciones. Luisa, ¿por qué no? Porque ya tiene 18 años y adicionalmente no está estudiando. Vamos a ver otro caso en los que no tiene restricción. Mateo tiene 20 años y no está estudiando. Caso en el cual sí tiene más de 18 años pero está estudiando. A ver qué nos dice. Por ejemplo, Diana, que tiene 22 años pero está estudiando. Luego, por el hecho de estar estudiando, sí debe quedarse en cuarentena. Andrea tiene 14 años, no está estudiando, pero como es menor de edad, también debe quedarse en cuarentena. Ese es el uso de la función y o de la función o. Recordemos que cada una de ellas se utiliza dependiendo del criterio que estemos evaluando. Si necesitamos que todas las condiciones se cumplan, usamos y. Si necesitamos que alguna de ellas se cumpla, usamos o. Espero haya sido de su agrado, espero me haya hecho entender y nos vemos próximamente. Sigan estando bien.